y tenemos la posibilidad de hablar con Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación. La última vez que hablamos con Gabriel estábamos a pleno con la construcción de estos, en ese momento no me acuerdo si eran 12 o 13 hospitales. Gabriel, Horacio Cabac y junto a Lucía Rodríguez Bosch te agradecemos que charles un rato con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? Buen día. Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo está el tema de los hospitales que construyeron en estos el plan tan ambicioso de construir estos hospitales en tan poco tiempo? Bueno, la verdad que se cumplió el objetivo, que era construir los 12 hospitales, equiparlos, tener el personal médico correspondiente, tener todos los insumos, toda la aparatología, y por supuesto hoy ya está recibiendo pacientes. En cada uno de estos hospitales en general ya han recibido en las últimas semanas distintos pacientes en Almirante Brown, Florencio Varela, Resistencia Chaco, Loma de Zamora, Moreno, y bueno, y no hay dudas de que va dando respuesta a una necesidad y a una demanda que nosotros sabíamos que íbamos a tener en este punto. Nosotros calculamos que hoy está la demanda de las camas de terapia intensiva, según se informa diariamente, en un promedio del 50-55%, y no hay duda de que ese número sería mucho más grande, más importante, si no hubiésemos construido estos hospitales que permitieron sumar al sistema de salud del país unas 1.000 camas, en el caso de la provincia de Buenos Aires unas 700 camas, de las cuales una parte de esas camas son de terapia intensiva. De las 1.000 camas en todo el país que nos permitió sumar la construcción de estos 12 hospitales, 350 eran de terapia intensiva y el resto de terapia intermedia. Y está claro que una vez que pase la pandemia, una vez que pasemos este pico y esta situación que sin duda es muy delicada, vamos a tener un sistema de salud mucho más fuerte. Bien. ¿Y la idea es continuar ampliando esto o con estos hospitales estamos bien, o las chances de seguir ampliando a nivel económico es complicado? No es solo un problema económico, sino también de logística. Cada vez que vos pones una cama, tenés que pensar en todo lo que acompaña esa respuesta, ¿no? El equipamiento y fundamentalmente el personal médico, ¿no? Los terapistas, que en general no se pueden generar de un día para el otro. Vos podés construir un hospital en 20 días, pero después tener el personal médico que pueda acompañar a todo el sistema de salud, eso tiene procesos mucho más rígidos, más complicados. Así todo, por supuesto que se ha entrenado al personal, que en general se ha convocado a muchísimos estudiantes para sumarse a distintos trabajos en la tarea de rastreos. Por supuesto que se han incorporado muchísimos profesionales a todo el sistema de salud en el marco de esta pandemia, pero claramente hay algún límite en ese sentido. Nosotros confiamos en que estos 12 hospitales, más las obras que hicieron las provincias, más las 50 obras que además hicimos desde el Ministerio de Obra Pública en materia hospitalaria. Nosotros sumamos 70 camas terminando un hospital en Laguna Blanca en Formosa, sumamos 66 camas en el hospital de Zapala en Neuquén, sumamos camas en el hospital de clínicas en la Ciudad de Buenos Aires, con una inversión sobre toda la refuncionalización del hospital de clínicas. Hicimos una inversión en el hospital Universitario Cuyo de Mendoza, donde también pudimos sumar camas en la red COVID. Lo mismo en Derqui, San Fernando, Merlo, donde también refuncionalizamos las terapias. Fueron 50 obras que en estos 50 días estuvimos contrarreloj concretando. Esas obras casi todas están terminadas y en general se han sumado todos esos efectores al sistema de salud. Estamos hablando con Gabriel Catopodis, que es ministro de Obras Públicas de la Nación. Gabriel, ¿cómo continúa o cómo afecta este endurecimiento de la cuarentena todo lo que significa obra pública? Mira, nosotros estamos convencidos de que hoy tenemos que estar como muy orientados, muy dirigidos a contener esta situación, que es la sanitaria, que es la preocupación que claramente
tiene desde el primer día el presidente y venimos teniendo todos, pero por supuesto que estamos trabajando sobre la base de no solo de que en algún momento vamos a salir de la pandemia, sino que también estamos trabajando sobre la base que hay dos Argentinas, ¿no? Una Argentina es la del área metropolitana, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, con todas las particularidades que en este momento tiene la cuarentena, bastante rígida, pero otra situación es que el interior del país. Yo camino buena parte de las provincias, recorrí muchas provincias con el presidente en estas últimas semanas, y en general aquí la actividad está completamente normalizada, con lo cual ahí nosotros estamos en condiciones de llevar adelante y reactivar todas las obras públicas que teníamos en cartera cuando llegó la pandemia, convencidos por supuesto de que además la obra pública es la que va a permitir reactivar, va a permitir generar rápidamente empleo. Nosotros creemos, Horacio, que entramos en una etapa de reconstrucción, que entramos en una etapa donde va a haber que volver a juntar los pedazos de este país, y eso es centralmente obra pública, eso es poder achicar las brechas, eso es llegar con el agua donde todavía, después de tantos años, no hemos podido llegar los argentinos, o poder cubrir necesidades que son, por supuesto, muy importantes. Vemos que hay barrios donde, y barriadas, sobre todo en el conurbano o en los conurbanos, donde claramente esta pandemia ha puesto al descubierto la fragilidad y la necesidad que tenemos de que el Estado llegue lo más rápido posible, que podamos acelerar los tiempos, y que toda esa obra pública no solamente mejore la calidad de vida, permita seguir cuidando a los argentinos, sino que además pueda reactivar, empezar a mover la rueda de la economía. Gabriel, ¿cuál es la principal deuda que tiene el Estado con los ciudadanos a nivel obra pública? ¿Es el agua? Mira, el agua es muy clara, es muy significativa en cuanto a meta, en cuanto a reto, ¿no? Son 7 millones de argentinos que no tienen agua, de los cuales 5 podrían, con obras medianas o pequeñas, acceder a ese servicio básico, ¿no? A un derecho básico que tiene que tener cualquier ciudadano. ¿Qué quiere decir? Que de los 7 millones de argentinos que no tienen agua, hay una parte importante que tienen obras estructurales más o menos desarrolladas, y lo que está faltando son redes finas, lo que están faltando son terminar algún acueducto. Nosotros en ese sentido tenemos y estamos trabajando en un plan nacional de agua que signifique poder ir cumpliendo objetivos y meta año tras año, semestre tras semestre, con obras que hace AISA, con obras que hace otro organismo que es el ENOSA en el interior del país, y coordinando con todas las provincias para proponer el cumplimiento de este objetivo, que es ir todos los días achicando esa brecha. No hay dudas que el agua y el saneamiento es uno de los déficits y de los ejes fundamentales. En ese marco nosotros hemos puesto en marcha, Horacio, un programa que es el Argentina Hace, un programa que hoy está articulando con más de 700 municipios, que lleva obra pública a cada una de estas ciudades. Son los intendentes los que definen cuáles son esas prioridades. Estamos hablando del pavimento, del cordón cuneta, del agua, de la cloaca, de la iluminación, de algún equipamiento comunitario, y estamos hablando de vecinos del barrio que pueden encontrar alguna salida laboral a partir de mejorar sus propios barrios, a partir de hacer estas obras. Ese programa ya está en marcha, es un programa que claramente nos va a permitir reactivar y generar empleo, y que tenemos el objetivo de ir ampliándolo a todo el país, que los 2.200 municipios de la Argentina puedan acceder a estas obras públicas, que, insisto, son pequeñas y medianas obras de infraestructura para mover la economía local y también para mejorar la infraestructura social de ese lugar. ¿Eso está incluido en el plan de Argentina Construye? No, la Argentina Construye es estrictamente de vivienda, es de hábitat, pero sí se complementa absolutamente. En general estamos trabajando muy articulados con María Eugenia Bielsa, porque está claro que la urbanización de un barrio, la urbanización de los 4.000 barrios populares que hay que urbanizar en la Argentina, tienen que ser una tarea transversal de muchos ministerios, ¿no? Particularmente del Ministerio de Hábitat, del Ministerio de Obra Pública, que tenemos agendas comunes, estamos trabajando de manera coordinada, fijando esas prioridades. Tiene que ver con cómo consolidamos esos barrios, cómo llegamos a esos barrios con
agua, cloaca, luz, pavimento y el equipamiento comunitario, ¿no? Que no ocurra esta situación de depende de dónde vivo tengo más o menos agua, depende de dónde vivo tengo más o menos cloaca, más o menos una escuela cerca, más o menos un pavimento que me permite llegar de manera razonable a mi casa, ¿no? ¿Cómo logramos ir garantizando pisos y niveles de dignidad y de calidad de vida con todos los sectores? Porque además está claro que el coronavirus puso al descubierto y al desnudo una cantidad de desigualdades que tiene nuestro país, pero también puso y pone al desnudo que cuando vienen estas pandemias los que peor la pasan son los más pobres, ¿no? Los que más sufren, los que salen más lastimados son aquellos que tienen más dificultades de hacer algún distanciamiento o algún aislamiento social, o son aquellos que viven en situaciones más precarias, con lo cual ahí el objetivo es acelerar los tiempos. El Estado tiene que llegar más rápido para cumplir con estas metas que ya llevan muchos años, muchas décadas, en muchos casos incumplidas. Bien. Gabriel, mi última pregunta tiene que ver con una cuestión económica que me hace llegar mi compañero David Cayón. ¿Qué pasa con las deudas con las constructoras y si va a haber participación público-privada? No, en general no tenemos hoy deudas con las constructoras. Nosotros cuando llegamos al ministerio nos encontramos con un ministerio descabezado, totalmente desmantelado, que tenía el 60-65% de las obras totalmente paradas y que tenía una deuda de casi 35.000 millones de pesos. En general esa situación la fuimos modificando drásticamente, fuimos pagando la deuda, hoy casi no tenemos ninguna asignatura, ninguna situación de compromiso adeudado con ninguna empresa contratista. Fuimos pagando en estos meses toda esa deuda que se había originado en el gobierno anterior y además fuimos reactivando las obras, fuimos poniendo en marcha obras que llevaban 1 año, 2 años paradas, paralizadas. No, hoy estamos en condiciones de reactivar casi 270 obras en todo el país, la Ruta 7, la Ruta 8 en la provincia de Buenos Aires, la Ruta 34 en Santa Fe, poner en marcha pronto la Ruta 51 en Salta, rutas muy importantes que significan la salida de la producción de nuestro país a la región y que también mejoran, por supuesto, integran toda la comunicación y la logística de nuestro país. En ese marco, el gobierno anterior había planteado con bombos y platillos la idea de las PPP, las famosas PPP, que eran una manera de hacer obra pública con inversión privada. Pero esa inversión privada era endeudamiento, era financiamiento de los bancos, que nunca llegó, obras que nunca se hicieron, y que si se hubiesen hecho realmente, Horacio, la situación iba a ser y hubiese sido muy complicada y muy ruinosa para el Estado, porque estamos hablando de costos financieros enormes, estamos hablando que cada kilómetro de ruta que se proponían hacer tenía un sobrecosto de endeudamiento de casi el 50%, es decir, realmente la situación iba a ser complicada. Bueno, ese modelo fracasó porque nunca llegó el financiamiento, fracasó porque nunca se hicieron las obras. Nosotros estamos viendo cómo reorientar, cómo reconvertir ese mecanismo, fundamentalmente en función de poder hacer las obras. Las PPP no van a seguir funcionando seguramente como modelo porque han fracasado, pero sí las obras que hay que hacer, porque son rutas importantes, son un objetivo que nosotros nos proponemos en los próximos meses poder concretar. Gabriel, mi última pregunta tiene que ver con una cuestión que la planteamos varias veces, ¿no? Hay como algunas decisiones, hay como algunos planes, hay como algunas reuniones que hablan de lo que va a ser la pospandemia, la nueva normalidad. ¿Cómo se puede programar, cómo se puede planear cuando no sabemos qué es lo que va a pasar? Digamos, no sabemos todavía qué va a pasar después del 17 de julio. ¿Cómo se puede planear en base a algo que no sabemos cuándo ni cómo va a terminar? No, está claro que esta pandemia no nos da respiro, no nos permite bajar la guardia. Cuando creíamos que iba a haber una segunda oleada en Europa y en algunos otros países a fin de año, ya vemos que hoy han tenido rebrotes en muchos de esos lugares, con lo cual no hay dudas de que nos exige a todos de la mayor seriedad, de la mayor responsabilidad en
la toma de las decisiones, que en las próximas semanas va a haber más casos, que si hay más casos no podemos flexibilizar y que no podemos poner en riesgo todo el esfuerzo que se hizo, que todo lo que no cumplamos ahora de manera rigurosa, a pesar del cansancio y a pesar de la angustia de la gente, lo vamos a sufrir en los próximos 15, 20 días. La gente me parece que tienen claro que por un lado hay cansancio, pero por otro lado tenemos todos conciencia de que esta pandemia mata gente, y entonces frente a esa situación, bueno, creo que se han tomado decisiones muy tempranas, muy preventivas de parte del gobierno, allá por marzo, cuando arrancó esta contingencia, y que ahora necesitamos, bueno, seguir sosteniendo de manera muy disciplinada estas medidas de cuidado comunitarias. Y por supuesto que vamos a poner en marcha la economía y vamos a reconstruir nuestro país en la medida que salgamos de la mejor manera de esta pandemia. Aquellos países en donde se colapsó el sistema sanitario, después se colapsó la situación económica, con lo cual no tenemos duda de que hoy nos tenemos que dedicar a cuidar la salud de los argentinos, poder sacar esta situación adelante y rápidamente poner, bueno, toda nuestra capacidad para mover la rueda de la economía, para apuntalar a la industria y a la pequeña y mediana empresa, que van a ser sin duda el motor de esta reconstrucción y de esta reactivación de la economía. Por eso también, y termino, hay un objetivo muy claro que es que cierren la menor cantidad de empresas, que se puedan quedar de pie la mayor cantidad de pequeñas y medianas industrias en la Argentina. Necesitamos, y en ese sentido el esfuerzo del gobierno, en sostener la mayor cantidad de persianas levantadas.